el expediente Zoom, en el reportaje, y hoy alguien que evidentemente no necesita demasiada presentación, un hombre de raza política y que hace muchos años que está en estos a niveles de tratar de discutir el país, de tener representatividad también en algún momento como diputado, y ustedes lo recordarán cuando tuvo esos difíciles momentos en el gobierno de Fernando de la Rúa, poniendo el pecho y explicando una situación muy dramática del país. Juan Pablo Baila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien, y realmente Acá. la primera pregunta es, ¿cómo ves el país? Un país de que, indudablemente, desde que vos empezaste a militar, de las primeras horas de la democracia con Raúl Ricardo Alfonsín, a la situación de la Rúa, y algunos que anticipan en forma dramática que estamos viviendo otra vez una película que ya vimos. ¿Te pensás que este acento está demasiado dramatizado o realmente, como dijo un intendente, por ejemplo, Mario Isi, se puede haber algunas huellas del 2001? Bueno, la verdad es que analizar el momento que vive el país con esta pandemia, la cuarentena infinita y algunos errores que el propio gobierno está cometiendo de diagnóstico y apreciación del mundo y apreciación del propio país, son causas diferentes al 2001. El 2001 tuvo una crisis política, en primer lugar, muy seria, que luego, digamos, retumbó en una crisis económica y social y terminó con la renuncia de un presidente elegido por 11 millones de argentinos. En esta oportunidad estamos en presencia de un país que tenía crisis, que no era tan volcánica como aquella del 2001, que sigue teniendo crisis política, porque no escarmentamos los argentinos. La política no está a la altura de las circunstancias de lo que sufre y vive la sociedad argentina. Yo creí que después de los episodios del 2001 habíamos escarmentado, pero no. Continuamos igual, continuamos con un gobierno que ahora pretende perseguir a periodistas, la libertad de expresión, con dirigentes políticos que lejos de encontrar una mesa común para discutir, diagnosticar y pronosticar los problemas que padecemos los argentinos en la actualidad, estamos en cada una de las trincheras. Tenemos un presidente que no sabemos si es él o representa a otra persona, que es la que verdaderamente tiene el poder. Y yo asimilo, sí, en el contexto político algo muy parecido. La alianza se parece mucho a la coalición que el presidente preside. En el sentido de que hay sectores que me parece no alcanzaron todavía a, digamos, fijar sus límites y establecer sus consensos. La alianza no había aprendido a convivir y tuvimos dificultades políticas serias dentro de la alianza y fuera de ella, como productos precisamente de que no hicimos ese aprendizaje. Pero Y no esta coalición. había, disculpa que te interrumpa, no había una figura de la Rúa, Chacho Álvarez la simbolizaban en aquella época, tan impactante, importante, porque más allá de lo que se opine de ella, estamos hablando de una figura que tras Perón, Evita y Raúl Ricardo Alfonsín, dominante como no se recuerda en la política argentina. Estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner ocupando la vicepresidencia de la República. Ahí hay una gran diferencia. Sí, bueno, diferencia en el sentido de que está dentro, podría estar afuera, pero está dentro. En aquel momento Alfonsín estaba afuera, no estaba dentro de la alianza. Y sin embargo también era un personaje para la alianza dominante. Y vos sabés perfectamente que de la Rúa era un dirigente de centro y Alfonsín era un socialdemócrata ya viajando incluso a las reuniones de la socialdemocracia. Un Y en Alfonsín consecuencia que había de todas dificultades. maneras, recordando la época, parecía no meterse tanto en el gobierno de Fernando de la Rúa. O vos que estuviste adentro se metía. No, había muchos otros que en nombre de Alfonsín se metían, no Alfonsín. No Alfonsín. Recordarás vos que nosotros fuimos a una elección en el 2001 en donde los candidatos del oficialismo partidario, o sea, los radicales,
eran opositores al gobierno. Terraño lo hacía en la capital federal, Alfonsín era candidato en la provincia de Buenos Aires y criticaban al gobierno, criticaban el modelo económico, criticaban una infinidad de circunstancias que se vivían en aquel ¿Y momento. qué sentís con un Entonces Alberto Fernández que, perdón, yo digo que no son iguales, dije que se asimila la existencia de un poder que en el caso de Alfonsín estaba fuera con lo que él representaba y en el caso de Cristina está dentro.